Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Yo soy Andrés Mendivelso y con mi compañero Wilmer Ramírez vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo el abordaje del síncope para especialmente médicos generales, como que no se nos vayan a pasar ciertas cosas y pues está más que todo enfocado es hacia el diagnóstico. Pues, siguiente. Listo, entonces para empezar, digamos que llega un paciente a urgencias masculino de 28 años que está previamente sano y pierde la conciencia mientras corre una maratón de 10 kilómetros y posteriormente pues cae al suelo. La recuperación es espontánea, en segundos después, niega palpitaciones previas. Al examen físico no se encuentran hallazgos y el electrocardiograma de 12 derivaciones sale normal. Entonces, pues la pregunta con la que queremos abrir y como hacer pensar a los audientes que están aquí presentes es ¿cuál sería el siguiente paso a seguir para este paciente? Está como pregunta, mantenerla en mente y pues ya mediante la charla pues nos daremos cuenta de cuál es la respuesta. Siguiente. Bueno, entonces el síncope lo definimos como una pérdida transitoria y abrupta de la conciencia que es causada por una hipoperfusión cerebral con una recuperación espontánea y rápida. Y es importante pues diferenciarlo de otras causas que también pueda causar pérdida transitoria del conocimiento, como las convulsiones, los ataques psicogénicos, donde no hay en sí una hipoperfusión cerebral. De esto es importante pues tenerla como en nuestro radar clínico, saber que existe, ya que afecta del 15 al 39%, aunque otros estudios también dice que puede llegar a afectar hasta un 50% de la población en el mundo en algún momento de su vida. Incluso puede llegar a representar el 3% de las visitas a urgencias. Hay dos picos importantes que se dan en jóvenes de 10 a 30 años, que generalmente pues es benigno, y otros grupo poblacional que es en mayores de 65 años que ya estaría pues asociado a patologías ya orgánicas. Hablando un poquito de epidemiología, la incidencia es de 9,5 casos por 1.000 personas al año en estudios internacionales. Y hubo un estudio realizado en Colombia que lo realizó el Hospital Militar Central, en donde se tuvo que los pacientes tuvieron una edad promedio de 58 años con un 46,5% de mujeres. Y descubrieron que el 75% de estos pacientes tenían un síncope no cardíaco, el 23% uno cardíaco y el 2% una causa no identificable. Y como factores de riesgo, encontraron que la hipertensión arterial se encontraba en más del 40% de los pacientes sin antecedentes pues, cardíacos. Siguiente. Bueno, podríamos clasificar el síncope en tres categorías principales. El primero es dado por reflejos neurocirculatorios inapropiados. En este caso encontraríamos el vasovagal, el situacional, el síndrome del seno carotidio. Como segundo tenemos las alteraciones cardíacas per se, que serían arritmias, obstrucciones del flujo, cardiomiopatías. Y el tercero es una disfunción del sistema nervioso autónomo, que aquí ya estaríamos hablando de neurogénico o por fármacos o deshidratación, como podrían ser los diuréticos. Entonces, en términos generales, digamos, si un síncope se llega a presentar durante el ejercicio, esto sería más indicativo de una causa cardíaca, por ejemplo, pues una taquicardia ventricular. Mientras si se da en el contexto de un estrés emocional, pues ya podríamos ir pensando en algo más vasovagal. Entonces, normalmente hay una autorregulación del flujo cerebral que se mantiene estable con cambios de presiones entre 60 y 160 milímetros de mercurio, pero esta es susceptible pues a cambios bruscos. Y para ello, la circulación del flujo sanguíneo cerebral tiene ciertos mecanismos de protección, como son los receptores y la bomba muscular, que es la contracción venosa pues en las piernas. Entonces, aquí en la imagen de la derecha de la diapositiva, resume de manera muy visual el camino que las tres causas principales del síncope, cómo estas llevan a una hipoperfusión cerebral. Entonces, todas empiezan pues con estas, encajan en estas tres causas. Independientemente de la causa, lo que se altera son los tres componentes claves de la hemodinamia, que son la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si uno o más de estos factores bajan significativamente,
pues la presión lo que va a hacer es caerse. Y es aquí donde entra la autorregulación cerebral. Entonces, si la presión cae fuera del rango del que habíamos hablado de 60 a 160 milímetros de mercurio, entonces el flujo cerebral también disminuye y esto es lo que causa pues el síncope. Y depende de cuánto caiga la perfusión cerebral, tendríamos distintos grados de disfunción cerebral. Si la hipoperfusión es leve, o sea, solo llega a haber una disfunción cortical, esto solo se manifestaría con confusión, debilidad y puede ser visión borrosa también. Pero si es más severa, o sea, si alcanza a caer cerca del 50% del flujo cerebral, se pierde completamente la actividad cortical y es ahí donde estaríamos hablando de un síncope per se. Siguiente. Entonces, empezando con los tipos de síncope, hablando un poco de la fisiopatología, tenemos el síncope reflejo. Cuando hablamos de este tipo de síncope, nos referimos a una respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo a estímulos que, pues, son normales. Y esta gráfica que puse aquí explica muy bien cómo ocurre como este circuito, o sea, los pasos iniciales hasta la respuesta final que va a ser la hipoperfusión cerebral. Entonces, en la columna de la izquierda vamos a ver pues varias causas del síncope reflejo. Algunos ejemplos son el vasovagal clásico, que es por respuesta emocional, calor, o también tenemos el síncope por tos o maniobra de Valsalva. Tenemos el síncope del seno carotidio o el relacionado a isquemia miocárdica o por deglución o estímulos del tracto gastrointestinal. Todos estos clasifican como síncope reflejo. Y aunque parezcan muy distintos, pues todos comparten un mecanismo fisiopatológico en común. Entonces, cada uno de estos síncopes activa receptores periféricos específicos que envían una señal al sistema nervioso autónomo central y estos estímulos viajan a través de nervios craneales, sobre todo el glosofaringio del vago o por haces directos de la médula espinal. Y toda esta información sensorial llega al cerebro, es procesada en los centros autonómicos del tallo cerebral y dependiendo del tipo de estímulo y de la sensibilidad individual, puede activar una respuesta exagerada al estímulo inicial. Entonces, esta respuesta se manifiesta a través del sistema autónomo en sus ramas parasimpáticas y simpáticas. Entonces, en las parasimpáticas va a haber una activación, lo que se va a ver reflejado en una reducción de la frecuencia cardíaca y una conducción del nodo AB. Esto pues va a terminar en bradicardia o en un bloqueo. Y también en cuanto al sistema nervioso simpático, este lo va a inhibir, lo que va a causar es que haya una vasodilatación periférica y se va a caer pues la presión arterial. Y como resultado final de estas dos, de la activación parasimpática y de la inhibición simpática, lo que va a hacer es una bradicardia más vasodilatación que va a llevar a una hipotensión e hipoperfusión cerebral y consecuentemente, pues esto es lo que nos va a causar la pérdida de la conciencia. Siguiente. Tenemos también el síncope ortostático que tiene dos causas, neurogénico y no neurogénico. El neurogénico está asociado a patologías subyacentes como lo puede ser la diabetes o el Parkinson y el no neurogénico debido a deshidratación o fármacos como los diuréticos que ya mencionábamos. Y la fisiopatología de esta consiste en que va a haber una caída de la presión arterial en segundos después de ponerse de pie, ya que va a disminuir el retorno venoso. También puede haber una fisiopatología que va a ser demorada, que va a ser por una hipoperfusión cerebral progresiva. Siguiente. Y de la tercera causa de síncope vendría siendo el síncope cardíaco, que en esta principalmente puede ser por arritmias, que pueden ser ya bradicardias o taquicardias. En las bradicardias pueden ser por bloqueos AB o pausas sinusales que duren más de 3 segundos. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos un par de ejemplos. El primero es un electro, vemos un bloqueo AB de alto grado. Este es un señor de 86 años que se cayó abruptamente mientras hacía compras y las ondas P que sí conducen un QRS están indicadas con círculos verdes, mientras que las ondas P que no conducen están marcadas con círculos rojos.
Y también podemos ver en donde dice 3 un ritmo ectópico ventricular prematuro. A este paciente pues se le colocó un marcapasos y resolvió sus síntomas y no pues los volvió a presentar. También tenemos las taquicardias que podrían venir siendo como una taquicardia supraventricular. Ese es el ejemplo del segundo electro, en donde vemos una taquicardia supraventricular en una paciente de 59 años que se venía quejando de múltiples episodios de síncopes y mareos durante el último año. Esta paciente pues tuvo un procedimiento de ablación que eliminó la susceptibilidad a las arritmias y con ello pues cesaron la recurrencia de los síntomas. También, aparte de las arritmias, tenemos las causas estructurales del corazón, que vendría siendo la imagen de la derecha, como estenosis aórtica, estenosis pulmonar, miocardiopatía hipertrófica, efusión pericárdica, estenosis mitral o tumores como el mixoma atrial. Ok, listo. Entonces, hablando acerca del diagnóstico, pues lo primero que hay que tener en cuenta, aunque va a sonar muy cliché, es el desarrollo pues, de una buena historia clínica y de un muy buen examen físico. ¿Por qué? Porque la clave de la anamnesis es que se deben indagar pues, en el momento en que se presentan pacientes con sospecha de síncope, porque toca ver si tiene promodoros, ya sean como mareos, sudoración, náuseas, que lo que va a hacer es que va a sugerir que fue un síncope de reflejo, el contexto, porque si durante el episodio el paciente presentó esfuerzo o tuvo un dolor torácico, nos van a sugerir pues de un síncope cardíaco y también toca ver los antecedentes para ver si tiene una cardiopatía, familiares con muerte súbita, pues que nos van a indicar o a pues ver para ver la estratificación de este síncope. En cuanto pues a la anamnesis, se pueden hacer varias preguntas, dentro de las cuales se pueden realizar son qué hacía el paciente pues en el momento del episodio, si hubo un promodoro, o sea, hubo náuseas, hubo visión borrosa, hubo sudoración, cuál fue la postura al inicio, es decir, si estaba de pie, si estaba sentado, si estaba haciendo ejercicio cuando inició este episodio, si hubo movimientos anormales, como una mordedura de lengua, o cómo fue la recuperación, si fue rápida, fue completa, si se encontraba confundido, desorientado en el momento pues, de recuperarse. Mientras que en el examen físico, pues es importante medir la presión arterial, primeramente en posición supina, después en bipedestación, como lo dijo mi compañero, porque si hay un descenso mayor a 20 eh, milímetros de mercurio en la presión sistólica o de mayor a 10, de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, pues lo que van a hacer es que van a sugerir pues, una hipotensión ortostática que pues, causa también estos síncopes. También toca ver la auscultación torácica porque toca ver si hay presencia de soplos o no, lo que va a poder sugerir una estenosis aórtica. Y también pues, se va, hacen una evaluación de signos neurológicos en búsqueda pues, de sistemáticas de unos déficits. En cuanto a lo que se puede pedir ah, para el diagnóstico, entonces se pueden pedir para clínicos, dentro de los cuales está principalmente pues, el electrocardiograma, en donde lo que queremos buscar es un curve, por ejemplo, prolongado que sea mayor a 470, también que haya un bloqueo del atrio ventricular, una onda delta del Wolff-Parkinson-White, que lo que va a hacer es que pues, nos podría indicar una vía de conducción accesoria que lo que hace es que precita los ventrículos y de esta manera pues, puede provocar arritmias ventriculares y pues, potencialmente un síncope. También se pueden ver signos de isquemia. De hecho, en un estudio de cohorte prospectiva pues, se identificaron 7 predictores de síncopes electrocardiográficos, de síncopes cardiogénicos, pacientes de mayores de 40 años, los cuales eran pues, una frecuencia cardíaca normal, arritmias, bloqueo atrioventricular, el intervalo QTC corregido, depresión del segmento ST, bloqueo de cualquier rama o una extrasístole ventricular o taquicardia ventricular no sostenida. Y pues lo que se ha observado es que una monitorización electrocardiográfica de una duración mayor a 12 horas es significativamente pues, sensible para detectar anomalías cardiogénicas subyacentes al episodio sincopal. Además de que pues, un electrocardiograma normal no descarta todas las causas, pero si es anormal, eleva pues, el riesgo considerablemente. En la imagen que podemos ver, pues, acá vemos las 7 predictores que mencioné anteriormente, que son del Cardiovascular Research Institute Basel. En cuanto a los laboratorios que se pueden pedir, estos se pueden ser solicitados únicamente si hay sospecha específica, es decir, si el paciente
puede ser por una glucemia, porque es diabético, pues vamos a pedirle hipoglucemias, hemogramas si tienen anemias. Y también pues existen algunas pruebas especiales como lo son la mesa inclinada, ya que es útil pues en el síncope reflejo, que tiene una sensibilidad del 50 al 60%, pero igualmente tiene altos porcentajes de falsos positivos. También podemos tener la monitorización prolongada, que es el Holter Love Recorder, pues que lo que nos indica es una posible sospecha de una arritmia. Y pues neuroimágenes es donde pues podemos utilizar ya sea TAC o resonancias, pues solo si hay signos focales o sospecha de eventos neurológicos durante el episodio. Entonces, de acuerdo a la estratificación del riesgo, pues esto se basa tanto en los hallazgos que se hicieron en la historia clínica, en el examen físico y en los paraclínicos, ya sea en el electrocardiograma. Entonces, vamos a clasificarlo de dos maneras, en riesgo bajo y riesgo alto. En el riesgo bajo tenemos a los pacientes que tienen promotores basales típicos como el mareo, primer episodio, que tenga un primer episodio en reposo, una recuperación rápida y completa, y que tenga una edad joven sin ninguna comorbilidad. Mientras que en el riesgo alto pues ya tenemos a aquellos pacientes que tienen un electrocardiograma normal, que presentan historia de enfermedad cardíaca, síncope durante ejercicios o estando acostado, o ausencia de prodromos. Entonces, los pacientes pues, de alto riesgo requieren pues, una evolución más profunda y monitoreo, mientras que los de bajo riesgo pues, pueden ser observados ambulatoriamente. Por ejemplo, acá vemos el algoritmo para la estratificación de abordaje. Entonces, primero tenemos que confirmar de que si sea pues un síncope. Esto se debe pues, a que existe una clasificación pues, de la pérdida transitoria del conocimiento, en donde pues, tenemos los traumáticos y los no traumáticos, donde los no traumáticos entra el síncope, pero también está el ataque epiléptico, ataques hipogénicos y otras causas. Después de saber que realmente es un síncope, lo que vamos a hacer es, vamos a ver las características de riesgo y clasificar pues, este riesgo. Si es solo de bajo riesgo, pues es probablemente pues, una etiología neuromediada, ortostática o situacional, lo que se va a considerar el alta temprana y pues un manejo ambulatorio. Mientras que si no se sabe si es de bajo o alto riesgo, pues no se descarta una esterilidad cardiogénica. Lo que hacemos es ingresar al paciente, estudiarlo, estudiar causas cardiogénicas y potencialmente mortales. Y si presenta al menos una de alto riesgo, pues es probablemente de una etiología cardiogénica y vamos a hacer lo mismo de estudiar al paciente, estudiar estas causas que son potencialmente mortales. Ok, entonces las red flags del síncope, las que tenemos acá, primeramente pues tenemos que presente disnea, que puede sugerir. Va a sugerir que tenga un tromboembolismo pulmonar o un infarto cardíaco agudo, un dolor torácico abdominal, tenemos disección aórtica, una ruptura de aneurisma, un síndrome coronario agudo. Tenemos una cefalea súbita intensa, pues que nos va a sugerir pues una hemorragia subaranoidea, una discapacidad neurológica, pues, lo que nos indica un evento vascular, disección o una disección carotidia, o un sangrado cerebral. Si el paciente presenta hipotensión persistente, nos indicaría pues, un shock, una hemorragia o que está en sepsis probablemente. Y si tiene una taquicardia mantenida, arritmias, también un TEP, un shock compensado. Entonces, las reflex no son para llenar pues una lista de chequeos, no. De hecho, es para que activemos ese pensamiento clínico pues, para mejorar el abordaje del síncope, ya que pues en el síncope identificar a tiempo pues, al paciente inestable o con causas de alto riesgo pues puede salvarle la vida. Ok, en cuanto a la educación y pues al manejo ambulatorio, lo vamos a hacer por cinco partes. Entonces, primero identificar los factores desencadenantes, es decir, si estos factores son situacionales, es decir, que está de pie el paciente por mucho tiempo, no tolera tanto el calor, tiene cambios bruscos de posición o un estrés emocional, o si el dolor o una tos intensa puede provocar estos episodios. También tenemos condiciones médicas como la deshidratación, bajo nivel de azúcar en sangre, ciertas enfermedades cardíacas o neurológicas o los medicamentos, como mencionó mi compañero, que pues, pueden causar hipotensión y pues, aumentar el riesgo de síncope. Después de esto, lo que vamos a hacer es evitar los desencadenantes, sabiendo pues ya los factores que desencadenan estos episodios. Entonces, vamos a hacer hidratación, pues mantener hidratado al paciente, especialmente pues, en climas calurosos o cuando están realizando actividad física, hacer ejercicio de manera moderada, claramente, y gradual, evitando pues, cambios bruscos también de la posición, control del estrés, practicar pues, técnicas de relajación y manejas de estas, y también con el uso de medicamentos, pues, consultar con el médico tratante pues, sobre la posibilidad de ajustar la dosis o cambiar pues, los medicamentos que pueden estar causando el síncope.
Entonces, también tenemos unas recomendaciones para el presíncope, que es primeramente recostarse. Entonces, acostarse y pues elevar las piernas para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. Sentarse si no se puede recostar y colocar pues la cabeza entre las rodillas. También mediante la tensión muscular, contar con la persona para que contraiga los músculos de los brazos y las piernas. También tener una buena ventilación, una recuperación y pues no levantarse tan rápido son importantes. Entonces, ya pues los cuidados adicionales que tenemos que tener, no administrar nada por la boca, no dar al paciente comida o bebida pues hasta que esté completamente recuperado, es esencial. Evitar la repetición, es decir, si la persona se ha desmayado varias veces, es importante pues que consulte al médico para determinar la causa y pues, así recibir un tratamiento pues adecuado. Y es muy importante pues que el síncope de bajo riesgo pues generalmente sí se recupera pues de manera sí se recupera pues de manera rápida sin tratamiento, pero en el caso del síncope, pues igual es importante pues llamar a emergencias si la persona no recupera la conciencia en un minuto o si presenta síntomas preocupantes como dificultad para respirar, dolor en el pecho o que convulsione mientras está en ese episodio. Entonces, es necesario pues también consultar con el médico para descartar cualquier causa grave de síncope y pues recibir un tratamiento adecuado. Bueno, ya para terminar, pues queremos dejarles un par de mensajes claves y es que el síncope pues es muy frecuente y muchas veces pues puede ser de etiología benigna, pero eso no significa que podamos tratar a todos como con una fórmula mágica por igual, porque a veces el único síntoma es que de una muerte súbita, el único síntoma de una muerte súbita puede ser un síncope que al principio puede ser parecer pues nada grave. Lo fundamental es hacer bien lo básico, o sea, una buena historia clínica, que como vimos es un gran porcentaje para el diagnóstico correcto del síncope, un examen físico dirigido, un electrocardiograma bien interpretado y con criterios. Y si sabemos identificar las red flags de la que hablaba mi compañero, pues vamos a poder actuar de manera apropiada y en los tiempos correctos. En la atención primaria o en urgencias, el objetivo no es hacer los diagnósticos más complejos, sino más bien detectar a tiempo el paciente que sí necesita estudios avanzados o un manejo apropiado con interconsultas o un manejo pues más urgente. Y al final, pues no se trata de llenar formularios o pedir muchos exámenes, sino se trata de pensar mejor, de hacer pues las preguntas correctas, hacer una buena anamnesis y ya, pues eso sería el mensaje que les teníamos para hoy. En la siguiente podemos ver los artículos en los que nos basamos y ya no sé si tengan preguntas, dudas. Hola Andrés, hola Wilmer. Muy buena charla, la verdad. Hay algunas preguntas. El doctor está levantando la mano, entonces, doctor, tiene la palabra. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias por esa presentación, me parece muy completa. Abordaron todo lo más relevante de síncope y todo lo que debemos tener en cuenta, así que yo creo que de entrada ya eso va de la mano con que pues eh, la calidad de la información que se compartió fue muy buena. Quería solamente destacar varios puntos. El primero, que síncope es, digamos, uno de los motivos de consulta más frecuentes, como ustedes los dijeron. Lo segundo, que tienen que hacer una asociación también de síncope con tromboembolismo pulmonar, especialmente en los pacientes que no tengan una clínica tan florida, e incluso si hacen dolor torácico, a veces también el tromboembolismo pulmonar lo puede dar. Hay un artículo de New England Journal of Medicine que hizo, digamos, como estadísticamente con los casos de síncope, una relación entre esos casos de síncope y el tromboembolismo pulmonar y encontró que la relación era significativa. Y por eso, si los pacientes hacen eventos sincopales, también una de las patologías que toca considerar en el escenario agudo, sobre todo si hay inestabilidad hemodinámica, es el tromboembolismo pulmonar. Otra cosa que es importante en síncope es que hay tres cosas que son fundamentales para disminuir los episodios y casi todas tienen que ver con medidas no farmacológicas. Esas tres cosas son la hidratación, que el paciente consuma abundantes líquidos en el día, aproximadamente 2 litros de líquido al día.
el consumo de sal que no debe ser bajo. Muchos pacientes incluso no consumen sal y el no consumir sal también hace que haya más eventos presincopales y sincopales. Y el tercer punto que es importante para el manejo del síncope es la actividad física diaria, que debe ser una mezcla entre ejercicios de cardio y fuerza para poder lograr los objetivos, digamos, en estos tres ejes que son fundamentales en estos pacientes. Yo sé que suena un poquito, digamos, difícil de asimilar estas tres cosas, pero estas tres cosas pueden controlar a estos pacientes hasta en un 90% de los casos. Importante destacar el síncope de origen cardiogénico, como ustedes lo mencionaban, casi que cualquier electrocardiograma anormal, o sea, cualquier cambio en el electrocardiograma ya es suficiente para tener que estudiar al paciente con la posibilidad de un síncope cardiogénico. El único paciente que no clasifica con base en las banderas rojas que ustedes mencionaron es el paciente que tiene electro normal, pero cualquier otra alteración en el electro ya apunta que el paciente puede tener un síncope cardiogénico y que al menos debe estudiarse, digamos, un poco más a profundidad si sea en la sala de observación. Y digamos que otro punto destacado es que con las banderas rojas y con la clasificación de riesgo bajo, ya nosotros tenemos obviamente las herramientas para saber qué pacientes podemos mandar con certeza a la casa y a cuáles debemos dejar dentro del hospital. Los felicito nuevamente por la charla, me pareció muy completa y muy buena y abordaron todos los tópicos que debemos abordar en esta patología. Muchas gracias, doctor. Listo. De casualidad, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Muchas gracias, doctor. Y bueno, otra vez, Wilmer y Andrés, muchas gracias. Si no, pues finalizaríamos la reunión. Bueno, listo, muchas gracias por estar acá con nosotros y pues atendernos y estar pendiente. Muchas gracias a todos los que asistieron. Que tengan buena noche.